Vamos a comenzar con la muestra. Para hacer la base de este bolso, partimos de hacer una cadena, ¿sí? Obviamente que yo acá voy a hacer una muestra, entonces no voy a hacer la misma medida del bolso. Ustedes, como van a hacer primero el dibujo, el diseño de su bolso y de acuerdo a la medida y de acuerdo a la tensión con la que tejen, van a calcular la cantidad de puntos que van a tener que montar en esta cadenita. Recuerden que para saber la cantidad de puntos, lo que hacemos es una regla de 3, es decir, hacen la muestra que sea un poquito más grande, de 10 centímetros, miden 10 centímetros y cuentan la cantidad de puntos que tienen en 10 centímetros, ¿sí? Por ejemplo, yo en este bolso, en 10 centímetros, tengo 16 puntos, ¿sí? Entonces, si en 10 centímetros tengo 16 puntos, para 34 centímetros tengo que calcular. Entonces hago 34 por 16 y lo divido por 10. Y eso me va a dar la cantidad de puntos totales que tengo que usar. Bueno, entonces para hacer esta muestra voy a hacer un nudo corredizo para comenzar esta hilera de puntos cadenas y poder hacer esta base de este bolso. Voy a hacer 20 puntos cadena para esta muestra. 7, 8. Entonces cuento. Estos 20 puntos cadena voy a hacer la primera hilera. La primera hilera la voy a hacer de puntos bajos. Entonces, hago una cadena y sobre esta misma base, esta misma cadena de base, voy a hacer el punto bajo. El punto bajo, recuerden que yo introduzco el crochet, saco lazada, tomo una lazada y cierro el punto, ¿sí? Voy a marcar este primer punto porque es el punto de inicio, entonces le voy a poner un marcador. Ahí. Entonces voy a hacer toda esta vuelta de puntos bajos. Saco lazada, tomo y cierro. Siempre la primera vuelta es un poco más complicada. Cuando llego a la última cadena, en esta misma cadena voy a tejer 2 puntos bajos más. Es decir, en este mismo punto cadena van a haber 3 puntos bajos. El que tejí recién más estos 2 que estoy tejiendo ahora. Y voy a volver sobre esta misma hilera de cadenas tejiendo en la parte de abajo, en la base de estos puntos bajos que tejí recién. Voy a tomar, si ustedes ven, yo tengo la lazada de la cadena, ¿sí?, en donde yo tejí el punto bajo. Puedo tomar esa lazada sola
¿sí? Y seguir tejiendo. O puedo tomar también esta lazada y la que está atrás. Entonces queda como más firme el tejido. Si ustedes ven, yo tengo acá una lazada y acá tengo otra. Puedo tomar esas dos y entonces me queda más firme el tejido. Esta hilera de puntos. Ahí. Y se me va formando la parte ovalada del extremo de esta base. Hago toda la vuelta hasta llegar al extremo donde está el primer punto que tejí. Y donde llego a la base de la cadena donde yo hice el primer punto, ven que acá está este primer punto, ahí voy a tejer 2 puntos más y me van a quedar los 3 puntos iguales que en el extremo anterior. Entonces voy a hacer 2 puntos y cierro esta primera vuelta. 2 y voy a cerrar en el primer punto bajo que hice. Acá. Y tengo mi base ovalada. ¿Ven? Bueno, ahora voy a hacer la segunda vuelta. La segunda vuelta lo que voy a hacer es, en cada uno de estos 3 puntos voy a tejer 2 puntos bajos. Entonces voy a comenzar en el primero que hice. Acá voy a hacer una cadena y voy a hacer el primer punto. La primera cadena que hago es para darle altura, no es un punto, por eso hago el punto en el mismo lugar donde hice esa cadena. Hice un punto, ahora voy a hacer otro punto en el mismo lugar y continúo la hilera con puntos bajos. Un punto bajo arriba de cada punto bajo que tengo. Ahí hago al extremo donde están los 3 puntos bajos juntos, ahí hago 2 puntos bajos en cada punto, ¿sí? Acá tengo un punto bajo, el segundo y el tercero, que es el que estoy tejiendo ahora acá. Bueno. Entonces hago 1 y 2 y en el tercero también hago 2 puntos. ¿Ven? Y sigo haciendo un punto bajo. Les va tomando la forma redondeada. Cuando llegan al extremo, yo había hecho 2 puntos en uno de los 3 puntos que había tejido juntos en el mismo lugar y acá tengo los otros 2 puntos. Entonces voy a hacer en cada uno de ellos 2 puntos. 1 y 2
Y en el siguiente lo mismo, 1 y 2. Y ahora sí voy a cerrar con el primer punto con un punto deslizado. Y ahí va tomando forma esta base que es circular en las puntas. Voy a ir a la tercera vuelta ahora. La tercera vuelta lo que voy a hacer es en cada uno de estos 3 puntos de la vuelta, 2 puntos juntos en un mismo punto. Entonces, sobre esos 2 puntos que están juntos tejidos, tejo 1 arriba del primero y en el de al lado, en el siguiente, voy a tejer 2. Es decir, voy a hacer un aumento. Entonces, en el siguiente tejo 1 y ahora tejo 2. En el siguiente tejo 1 y ahora voy a tejer 2. Y ahora continúo tejiendo un punto sobre cada punto hasta llegar al otro extremo. Si ustedes ven, si ustedes ven la tensión, es una tensión justa. No estoy tejiendo flojo, estoy tejiendo más apretado para que me quede una trama bien cerrada. Y eso le da una mayor resistencia al tejido para que después no se estire el bolso. Entonces, ahora estoy llegando al extremo donde tengo los 2 puntos tejidos en el mismo lugar. Entonces, el primero lo tejo simple, el de al lado lo tejo doble. Dos en el mismo lugar. Ahora tejo uno simple. Esperen que no cerré el anterior. Ahí. Y ahora este lo tejo doble. Tejo uno simple
Y ahora tengo que cerrar esta vuelta con un punto deslizado. Y así va quedando mi base para este bolso. Las siguientes vueltas las van a tejer simples, haciendo un punto arriba de cada punto. Y acá ustedes van a ir chequeando cómo van con la medida, de acuerdo a la medida que ustedes eligieron. En este caso, yo llevo un ancho de 4 centímetros. Todavía me falta para comenzar, digamos, con la parte del bolso, la parte de los laterales del bolso. Entonces, tengo que seguir aumentando, pero en lugar de hacerlo, estos aumentos, cada un punto, es decir, tejiendo donde tengo, vieron que recién hicimos un aumento, o sea, 2 puntos juntos, y un punto sin aumentar. Entonces ahora la siguiente vuelta van a ser aumentos solamente en los lugares donde están los aumentos, ¿sí? Para la siguiente vuelta, entonces nosotros, recuerden que hicimos 3 aumentos porque teníamos 6 puntos, 2 en cada base de la vuelta anterior, pero tejimos uno simple y uno con aumento, o sea que nos quedaron un total de 3 aumentos. Entonces, sobre esos aumentos, sobre esos 2 puntos que están en el mismo punto, vamos a hacer lo mismo que hicimos en esta vuelta. Un punto lo vamos a tejer simple y en el de al lado vamos a hacer el aumento. O sea que nuevamente vamos a hacer 3 aumentos. Tejo mi cadena para dar altura a esta vuelta y hago sobre el mismo lugar donde hice mi cadena el primer punto. Lo marco con un marcador. Este es un punto simple. Ahora llego al lugar donde tengo 2 puntos. Si ustedes los ven acá, son 2 puntos tejidos en el mismo lugar. Entonces, el primero lo voy a hacer simple y el de al lado lo voy a hacer con un aumento. Es decir, voy a tejer 2 puntos en el mismo punto. Así. Y sigo tejiendo mi vuelta haciendo un punto bajo arriba de cada punto bajo. Entonces comenzamos nuestra cuarta vuelta. Hacemos una cadenita para dar altura y tejemos el primer punto bajo. Y como les decía, cuando llegamos a donde tenemos los 2 puntos que hacen el aumento, ven, en este caso, este punto y este punto están en el mismo lugar, lo que vamos a hacer es, tejemos un punto simple y el siguiente lo tejemos doble. Continuamos con toda la hilera de puntos bajos hasta llegar al otro extremo. Bueno, entonces, tengo ya mi base que tiene un ancho de 9 centímetros. Yo la voy a dejar acá. Pero bueno, esta tiene, por ejemplo, 10 centímetros. Le di una vuelta más. Si ustedes quieren, le pueden dar una vuelta más hasta llegar a los 10 centímetros. 2, 3, las vueltas que ustedes quieran. El ancho que ustedes quieran. El largo que ustedes quieran. Como les decía, entonces, cada vuelta
tiene en la parte de la curva 3 aumentos. Un aumento en el centro y 2 aumentos a los costados. A medida que van aumentando el diámetro de este óvalo, a medida que van aumentando la cantidad de vueltas, van aumentando los puntos con los aumentos que se van haciendo, y eso hace que estos aumentos también se vayan separando. Al principio están medio juntos los aumentos, empiezan los 3 puntos juntos y después se hacen los aumentos en cada uno de esos 3 puntos y después se van abriendo. Al principio es un punto sin aumento, uno con aumento, un punto sin aumento, otro con aumento. Después son 2 puntos sin aumento, uno con aumento, 2 sin aumento. Y así van aumentando. Bien, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a dar vuelta a nuestro tejido para que nos quede el derecho hacia abajo y el revés hacia arriba, porque vamos a empezar a tejer el bolso, es decir, la estructura que va a formar nuestro bolso. Para eso nos vamos a olvidar de los aumentos y vamos a tejer sin aumentos. Todas las vueltas que siguen las vamos a tejer sin aumentos. Y acá algo que es fundamental es que cuando llegan a este punto, lo que conviene es contar la cantidad de puntos que tienen para ir manteniendo la misma cantidad, de manera que el bolso no se nos vaya ni ampliando ni reduciendo. A veces es muy común que cuando llegamos al final de la vuelta no nos damos bien cuenta cómo tenemos que cerrar esa vuelta, cuál es el lugar de cierre, cuál es nuestro último punto. Por eso siempre tenemos que usar un marcador que nos marque dónde comienza la vuelta. Entonces, yo acá destejí el cierre para mostrarles. ¿Ven? Acá, en esta cadenita que está acá, se levanta el primer punto, ¿sí? Entonces, mi vuelta termina en la cadenita que está al lado, en el punto que está al lado. Entonces, acá es donde tengo que hacer un punto deslizado y cerrar la vuelta. Pero como esto a veces genera confusión, si yo no estoy segura de que tengo que cerrar mi vuelta ahí, lo que hago es contar la cantidad de puntos que tengo. Tengo que tener siempre la misma cantidad. En mi caso, este bolso tiene 85 puntos. Entonces, cuando a mí se me presentaba la duda, porque por ahí les va a pasar sobre todo cuando hacen el cambio de punto, cuando dejan de tejer punto bajo y empiezan a tejer este diagrama de puntos, que son varetas y una vareta cruzada y que forman este dibujo. En ese cambio, a veces se produce esa confusión de si estoy iniciando y terminando bien la vuelta. Entonces, para que no nos modifique el tejido, porque si nosotros vamos aumentando puntos, el bolso se va a ir abriendo. Si nosotros vamos reduciendo puntos, el bolso se va a ir cerrando. Nosotros tenemos que tratar de lograr que el bolso siga derecho, siga con la misma cantidad de puntos para que no pierda la forma, ¿sí? ¿Ven? Igualmente, a veces con la tensión del tejido puede variar un poco. Eso después con una técnica de bloqueo, que ya les voy a enseñar cómo se hace, se mejora. Pero si el problema es que se aumentaron puntos o que se redujeron puntos, eso no tiene solución. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a comenzar la vuelta para dar inicio a la estructura del bolso. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a dar vuelta al tejido, como les dije, nosotros veníamos tejiendo en este sentido, vamos a dar vuelta y vamos a tejer en sentido contrario para que nos quede el revés adentro del bolso. Se van a ir levantando el bolso y nos va a quedar el revés hacia adentro y el derecho hacia afuera. O sea, ahora sería hacia abajo. Bien, dimos vuelta a nuestro tejido, hicimos una cadenita, vamos a hacer nuestro primer punto, un punto bajo, pero a diferencia de las vueltas anteriores, este punto bajo lo vamos a hacer tomando solamente la hebra de atrás. Voy a marcar ese punto
que es el punto de inicio, y voy a seguir tejiendo toda mi vuelta de puntos bajos tomando solamente la hebra trasera. ¿Para qué es esta forma de tejido? ¿Por qué tomo solamente la hebra trasera? Porque lo que quiero es que me forme un dibujo, un borde decorativo que queda muy lindo y que nos marca dónde termina la base de nuestro bolso y dónde comienza el bolso, ¿sí? Solamente en esta vuelta. El resto del tejido vamos a continuar como siempre, pero en esta vuelta vamos a tomar la hebra de atrás, sola. Continúo así toda la vuelta. Me olvido de los aumentos y voy tejiendo un punto arriba de cada punto. Y cuando termino mi vuelta, cuento la cantidad de puntos que tengo. Ya terminé entonces mi vuelta. Y si ustedes miran, ya solo esta vuelta como empieza a levantarse, ¿no? Va tomando forma al principio como de una canastita, porque es muy bajo todavía, pero esto va a ir levantándose y va a tomar la forma del bolso, ¿sí? Fíjense que se van levantando los puntos, se va cerrando el tejido y va a tomar la estructura de bolso.